Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Para ser más específico, nuestra segunda entrega de este nuevo año que recién comienza. Como siempre, Jessica Reyes y Ricardo Pelman con un contenido concebido con la única intención de que sirva de orientación a todos ustedes, amigos televidentes, que nos dispensan su atención a través de los canales 26 de Claro y Altiz, Carivisión, 54 de Altiz, La Voz del Trópico, y a través de Facebook Live. Jessica. Oberman, ¿cómo estás? Yo, súper bien. ¿Y los reyes cómo te trataron? Bueno, yo siempre soy un rey que tengo que poner, como es costumbre. A mí como que la hierba, yo nunca encuentro hierba. Y si la encuentro, no, me dejan en blanco. Pero a ti me dijeron que te trataron. Bueno, mira, a mí, como Santa el año pasado, mira que me fue fenomenal. Con los reyes me fue divino. Sí, pero Santa pasó por aquí el 24 sí, no. y te dejó regalos. Santa me dejó pero regalos. Pero a mí no me dejó nada, le dejó, el 31 a José Luis le dejaron gorrito, pito, hicieron la fiesta. Y entonces, a mí, no sé, es que yo me porto mal. Amigos televidentes, deseándolo de nuevo, un feliz año a todos y vamos a dejar de utopía, vamos a desear que haya paz, paz en el hogar, paz interior, que pensemos las cosas, que meditemos nuestras acciones, que tratemos de ser un poco condescendientes con nosotros y con lo que nos vigilan y con lo que nos impone la ley. Cumplir la ley, cumplir las leyes de tránsito, tratar de ser responsables con nuestros actos y nuestras actitudes. Nosotros en Consulta Participativa anunciamos en nuestra primera entrega de este año, justamente el martes día 1, que estaríamos dedicando todo este año, al igual que el año pasado, a ese granito de arena contra el feminicidio y la violencia intrafamiliar. Estamos preparando ya nuestro escenario para venir con esta campaña hablando sobre la discapacidad en todas sus manifestaciones. Queremos con esto llevar al ánimo de todos ustedes, amigos televidentes, que nos ven en el país y allende los mares, llevar al ánimo de ustedes que todos somos iguales, que la discapacidad es una circunstancia física o mental que todos padecemos, podemos padecer en un momento. Así es que ya para la próxima semana prometemos que entraremos de lleno con nuestro tema del año sobre la discapacidad sin descuidar este granito de arena de no la mates, cuídala. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestros comentarios. Amigos Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, ofrecen los servicios de asesoría financiera, igualas contables, constitución de compañías, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se pone en contacto con ellos, la curva de valores de su negocio tiene que ir como está. Esa flechita en la pantalla en forma de manera ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está en la avenida Independencia, en el kilómetro 10,5 de la Torre Atalaya del Mar, en la suite A223. Y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactarle a su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociados para que la curva de valores de su empresa o negocio vaya de forma ascendente. Y el mensaje que le reitera la doctora Lourdes Sarina Opelman. La doctora Opelman, quien es especialista en prótesis y rehabilitación bucal, le dice que usted no tiene ya por qué ocultar su sonrisa. La doctora Opelman ofrece los servicios de ortodoncia, periodoncia, implantes dentales, coronas, puentes, en fin, todo lo que usted necesita para su salud bucal y la estética de su sonrisa
se lo ofrece la doctora Lourdes Sarina Opelman, quien trabaja exclusivamente por cita y está en el teléfono 809-846-0582. También puede contactarle a su dirección electrónica doctorahopelman@gmail.com. El gabinete de la doctora Opelman está en la Max Enrique Sureña, número 27, en el segundo nivel de la Plaza Central en Naco. Amigos, y tenemos un segundo comienzo de año, donde no vamos a ofrecer estadística, información sobre feminicidio, esperando los informes oficiales. Tenemos todos los datos de lo acontecido, tenemos el número de querellas, el número de orden de alejamiento, el número de feminicidio, el triste número de feminicidio durante el año 2008, pero no vamos a ofrecerlo hasta que no tengamos la información oficial, para no pecar de dar un dato o que contradiga la versión oficial en cuanto a esto. Y referirnos al incendio que destruyó 8 viviendas en el sector Los Ríos, 8 familias humildes quedaron sin hogar, se vieron afectadas por este incendio. Comentar rápidamente sobre este terrible accidente de La Patana con un carro Camry que se estrelló de frente con esta patana cuando fue a hacer un rebase donde murieron 5 personas de una misma familia. Comentar lo de siempre, la temeridad en la autopista, la velocidad y la imprudencia acaba con vidas en la carretera. Voy a parar mi comentario hasta aquí para dejarle con el acostumbrado comentario de Jessica, porque tenemos una tarde muy fuerte, muy especial, y queremos, como ustedes saben, sacar lo máximo de nuestros invitados. Jessica. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la adopción en la República Dominicana. La adopción es el acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de filiación voluntaria entre personas que no la tienen por naturaleza, de tal forma que se establece entre ellas una relación de paternidad o maternidad. Esta figura jurídica se encuentra contemplada en la Ley 136-03, que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. En nuestro país hay un tipo de adopción que es la adopción privilegiada, y esta puede ser nacional o internacional. Este proceso se divide en 2 fases, que es la fase administrativa a cargo del CONANI, que es el Consejo Nacional de Niños y Adolescentes, y la fase jurisdiccional, que está a cargo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 122 de la Ley 136 establece que podrán ser adoptados los menores huérfanos de padre y madre, los niños, niñas y adolescentes de padres desconocidos cuya tutela la tenga el Estado, también aquellos cuyos padres hayan sido privados de la tutela por sentencia, y también los niños, niñas y adolescentes cuya adopción es consentida por los padres. De estos 4 casos, el más frecuente es aquellos padres que han dejado a sus niños y se encuentran bajo la tutela del Estado, cuyo proceso de adopción es de 1 a 2 años. El artículo 117 de la Ley 136 también establece los requisitos que deben de cumplir las personas que quieren adoptar, siempre tomando en cuenta el interés superior del niño y que éste se encuentra en un estado de vulnerabilidad. En nuestro país, la adopción es un tema con muchas trabas, cuyos procesos de adopción son muy largos, y las personas que quieren adoptar pues no terminan por culminar el proceso. Y peor aún es para las mujeres solteras, en donde el proceso de adopción dura más de 4 años. Si bien es cierto que se debe de agotar un proceso y se debe de verificar bien la familia en la cual estará esta persona, es necesario que el gobierno pues verifique nuevamente estos procesos y reduzca estos plazos a los fines de que pues se le pueda dar hogar a estos niños que tanto lo necesitan. Sí, Jessica, y comentar así brevemente sobre este tema que tú traes hoy a la mesa, de que uno de los procesos y de los puntos más importantes de la adopción es la confidencialidad, la discrecionalidad, porque luego se dan casos de adopciones que terminan con tristeza en niños averiguando, adultos jóvenes averiguando sus verdaderos padres, personas
que han también dañado a niños diciéndole, mira, ese no es tu padre, ese no es tu madre. Y así, una serie de cosas y medidas que entiendo que deben tomarse en cuenta en el aspecto legal y en el aspecto moral. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados. Bien, amigos, como habíamos anunciado en la introducción de nuestro programa, hoy tenemos un plato fuerte. Tenemos la compañía de la doctora Lourdes McDougall, quien es médico salubrista, y el ingeniero agrónomo Ángel Tomás Solís Montero, quien es entomólogo, experto en vectores. Bienvenidos los dos a Consulta Participativa. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos y felices de estar con ustedes. Gracias, gracias. Nosotros más, porque el tema que vamos a tratar con usted, doctora, es un tema muy sensible en toda la población dominicana, principalmente, tengo entendido, y no sin temor a equivocarme, para los sectores más desposeídos. Y es el problema de la parasitosis y los parásitos en los niños, en los seres humanos, en nuestros barrios, en nuestra provincia, en nuestros municipios. Comencemos, hábleme de parasitosis. ¿Qué es eso de parasitosis y a qué se refiere eso? Bueno, comenzamos diciendo a ver qué es un parásito. Un parásito pues lo definimos como un ser que es inferior, que se alimenta de otro que es superior a él. Necesita él de alguien para poder alimentarse. Y si afecta a esas personas que son las más vulnerables, dentro de ellos están los niños y las personas más desposeídas, las personas más pobres. Estos parásitos intestinales se estima que están de cada 10 personas, 3 tienen algún tipo de parásitos intestinal. Está muy endémico en países pobres y nosotros formamos parte de ese grupo de países subdesarrollados que estamos viviendo en pobreza y por eso también en nuestro país tenemos tantos parásitos intestinales. Vamos a tocar lo que son los geohelmintos, que son los que se transmiten a través de la tierra. Háblamelo en castellano. En castellano. Geo, tierra, sí. El minto, gusano. Sí. Entonces el gusano que se transmite por la contaminación de la tierra. O sea, tenemos que estar en contacto con una tierra que ha sido contaminada para entonces nosotros poder adquirir esos parásitos. Y dentro de esos geohelmintos tenemos los más conocidos, que son el Ascaris lumbricoides, la lombriz intestinal aquella, que nosotros ya, muchos de nosotros la hemos visto cuando nuestros niños van corriendo y están con la lombricita atrás saliendo por el ano. Tenemos otro que ¿Sucede eso? Claro que sí, claro que sí. Lo voy a invitar para que vayamos a uno de los bateyes de esas provincias pobres para que veamos esos niños corriendo en aquella insalubridad y con aquellos parásitos colgando en sus anos. ¡Wow! Todavía eso lo tenemos, así es. Otro de ellos es el Trichuris trichura, que es el tricocéfalo. Otros son las uncinarias, que son los que producen esa anemia crónica, una anemia por deficiencia de hierro. Y otro, que es el que más les gusta a los niños, ¿verdad? Que es el oxiuro o bicho, Enterobius vermicularis, que es el que pica en el ano, que es el que el niño se queja porque el ano le está picando y entonces lo vemos intranquilo en el curso y que la maestra se da cuenta porque el niño está intranquilo en el asiento, no encuentra cómo sentarse y entonces usted lo ve moviéndose en el asiento tratando de aliviar un poco el prurito que le causa el parásito en su región perianal. Doctora, ¿y cómo se transmiten estos parásitos? Aparte de que evidentemente el niño los absorbe en la tierra, pero de alguna forma se va expandiendo. ¿De qué manera? Bueno, como ya te decíamos,
Si la persona o el niño tiene el parásito adulto en su intestino, va a comenzar a poner huevos y cuando el niño defeca, pues va a eliminar los huevos con las heces. El problema está en que si la persona parasitada hace las heces en cielo abierto, como decimos, en la tierra, no va a deponerlas en un sitio correcto, sea un sanitario o una letrina, entonces sucede que entonces viene la contaminación de esa tierra. Cuando el niño está jugando o está descalzo, dependiendo del tipo de parásito que sea, entonces el niño va a adquirir, o el adulto también, va a adquirir el parásito. Nos referimos mucho a los niños porque ellos son los que están más en contacto con la tierra. Ellos son los que están jugando en la tierra, son los que andan descalzos. Entonces es una población muy vulnerable a la que nosotros debemos de prestar mucha atención. Doctora, usted dice que cuando las profesoras se dan cuenta cuando el niño está inquieto, esto es cuando tiene los llamados bichos, que son estos pajaritos blancos, chiquititos, Sí. Eso. Pero háblame de los síntomas que pueden indicar parasitosis intestinal, que hay parásitos intestinales. Ok, como su nombre lo dice, parasitosis intestinal, es porque el parásito está en el intestino. Entonces la sintomatología nos los va a presentar a nivel del intestino. ¿Qué puede tener el niño? Puede tener dolor de barriga, puede tener diarrea. Esos síntomas pueden ser más o menos mostrables, o sea, más o menos agudos. Si la infección parasitaria es muy poca, no habrá tantos síntomas, pero si la infección parasitaria es muy alta, si hay muchos parásitos, puede venir hasta complicaciones. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en pantalla son los oxiuros o bichos, estos son los bichos que están en todo lo que es la región perianal, produciendo ese prurito intenso al niño, que generalmente es durante la noche. Durante la noche, ¿qué más sucede? Se cree que es debido a que la persona está en descanso y el parásito, cuando va a poner sus huevos, sale hacia el exterior, buscando oxigenación para entonces él poder poner sus huevos. Doctora, ¿qué son las enfermedades tropicales desatendidas? Las enfermedades tropicales desatendidas, la Organización Mundial de la Salud ha concebido un grupo de enfermedades a las cuales no le estamos prestando como aquella atención tan de cerca, que han sido un poco olvidadas, que los recursos a veces no nos alcanzan para poder cubrirlas, pero se ha visto que sí, que tenemos necesidad de poder agruparlas y poder prestarles su debida atención. Hay 14 enfermedades que se consideran infecciosas tropicales desatendidas y dentro de ellas tenemos estas, los que son la helmintiasis, que hay resoluciones, hay disposiciones que dice a los países, nosotros somos signatarios de eso también con la Organización Mundial de la Salud, de que debemos prestarle atención a ello y que tenemos que tomar medidas de prevención y control con respecto a este tipo de enfermedades. Doctora, es común, o hace mucho tiempo era común escuchar esta expresión. Ese muchacho come tanto, mira a ver si tiene una solitaria. Hábleme de eso. ¿Por qué anteriormente se hablaba así? El muchacho comía mucho y los padres decían, tiene una solitaria. ¿Qué es una solitaria? Sí, le diré que la solitaria es la tenia. La tenia. Es la tenia. Tenemos dos especies de tenia, tenia solium o tenia saginata. Y como ella está solita, por eso es que se le dice solitaria. La infección generalmente es única. Tenemos una sola tenia, y por eso se le dice solitaria. ¿Es una sola lombriz? Es una sola, bastante larga, por cierto, y ella ocupa todo lo que es el intestino. Entonces, ella como está solita, por eso le dicen solitaria. Esa. Los parásitos lo que hacen es que se alimentan de lo que nosotros comemos. Ellos necesitan ingieren el alimento que ya nosotros iniciamos su digestión. Entonces, pues ellos al absorber los nutrientes, el niño queda desprovisto de esos nutrientes y por eso entonces es que el niño entra en una anemia. Porque los parásitos se le están comiendo. Estado de cansancio, Sí, estado de somnolencia. Ahí viene todo lo que es la anemia, que es falta de oxigenación también. Entonces, pues viene el cansancio, la somnolencia en el niño, que hay que vigilarlo por eso, porque afecta lo que es su crecimiento
y su desarrollo en la escuela. Si el niño no está lo suficientemente nutrido porque tiene parásitos, su cerebrito no está lo suficientemente apto para poder aprender. Es un niño que va a estar más atrasado que los otros, lo vamos a ver que está en un curso que para su edad el curso es muy poco, que es más pequeño que el compañerito que tiene su misma edad y que no está en esas condiciones de enfermedad en que está él. Entonces son todas esas cosas que tenemos que observar porque entonces el niño se nos atrasa en la escuela. Tengo un reporte de una madre que nos escribió a propósito del tema y nos señaló que en una oportunidad a un sobrinito se le sacaron y contaron 54 lombrices. Así es, y posiblemente más. Hay quienes pueden albergar más. Ese es uno de los problemas del parasitismo por Ascaris lumbricoides. Una de sus complicaciones pudiera ser cuando el niño tiene muchas lombrices en sus intestinos. Esta lombriz se mueve, es una lombriz que puede medir de 15 a 20 centímetros de largo. Ella está moviéndose en constante movimiento en el intestino. Si es una, dos, tres, tal vez no hay. Pero si son 7, 8, 40, 50, como le reporta esa madre, en el movimiento ellas se entrelazan unas con otras, se enredan una con otra y que producen un tapón en el intestino. Viene lo que se llama una obstrucción intestinal, que es una de las complicaciones del Ascaris lumbricoides. Para poder solucionar el problema sería ¿cómo es su solución? Cirugía, abrir para entonces extraer desde el intestino. O sea, que ya ahí no valdría el vermífugo, como le llamaban, el de parasitario. El antiparasitario. El antiparasitario sería hasta un riesgo. El antiparasitario puede irritarlas y entonces queriendo ellas evitar, ¿qué sucede? ¿Qué se ¿Qué? Sube todo lo que es el tracto digestivo, va a salir por la boca, va a salir por la nariz, va a salir de manera espontánea por el ano y eso pudiera, esas que están subiendo y saliendo por la nariz pudieran hasta asfixiar al niño, en qué casos se han presentado al respecto. Wow. Doctora, una de las enfermedades causadas por los parásitos es la ameba, de la cual pues tanto sufrimos, ¿no? Que tiene una ameba y demás. Entonces yo quisiera que usted nos dijera cómo una persona puede darse cuenta que tiene este parásito, que tiene una ameba. Ok, la ameba es otro tipo de parásito, ya esta entra dentro del grupo de los protozoarios. Los protozoarios son, su morfología es una sola célula, es una celulita única. Cuando hablamos de los helmintos, hablamos de otros parásitos que son más complejos, por eso los vemos a simple vista, están formados por mucho más células. Sin embargo, la ameba es una única célula. La enfermedad que produce la amebiasis, ¿qué nos da ella? Dolor de barriga, náuseas, vómitos. A veces la diarrea es sanguinolenta, lo que le dicen disentería, que las heces vienen con sangre, y una característica muy particular de ella es una gran mucosidad. El intestino reacciona frente a la presencia de la ameba, produce mucosidad y eso lo vamos a ver en las heces. O sea, cuando vemos que el niño tiene dolor de barriga intenso, que va al baño, con pujo y que evacua, que puede haber sangre, y esa mucosidad nos orienta a que es una amebiasis que pudiera tener. Hay que diferenciar con otros parásitos también y otras bacterias que pueden producir también. Que pueden ser un poco similares. Que pueden ser similares. Doctora, ¿por qué en los padres, en muchas oportunidades, en muchos casos, el entorno no ve el muchacho con lombriz? Ese muchacho tiene lombriz, ese muchacho tiene lombriz, no lo ve como un riesgo de vida para el niño. ¿Por qué? Porque ¿son realmente estos parásitos riesgos de vida para el niño? No te voy a decir que sea riesgo de vida. No va a causarles, a menos de que no sea un niño que esté bien desnutrido y bien comprometido su salud. A menos de que no esté así, no tenemos por qué hablar de riesgo de vida. Ellos saben, los papás saben que hay un antiparasitario que se puede utilizar, que es efectivo para eso, que no corre ningún riesgo, que incluso pueden ir a la farmacia a buscarlo sin ningún tipo de receta médica. Los famosos vermífugos. Sí, hay el antiparasitario albendazol, sustancia química albendazol, o mebendazol,
es una sustancia bien buena y efectiva para eso. Ellos saben que buscando eso pueden solucionarle el problema de las lombrices. El problema sería eso, que cuando tuviera tanto parásito que le interfiriera al niño con su desarrollo. Que eso es lo que pasa. Si tiene mucho, entonces una infección muy alta demanda mucho de la nutrición del niño, lo desnutre, entra en anemia, entonces ya es un niño que se le compromete su salud y su desarrollo. La enterobiasis, ¿cuándo se diagnostica? ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos enterobiasis? Desde que le pica. Desde que comienza el picor. Desde que comienza el picor, ya. Desde que comienza el picor hay que ponerle atención al niño y llevarlo al médico y revisarlo físicamente, ¿no? Ese niño tiene bicho, de una vez le dice, sí. tiene bicho porque se está rascando, le pica mucho la región perianal. De estos parásitos, ¿cuáles son los parásitos más peligrosos realmente y que más afectan la salud tanto del niño como del adulto que lo aporta? Bueno, peligrosos son ellos todos, ¿verdad? O sea, no hay uno que sea más que otro, lo que tenemos es que prevenir y controlar, que si lo tenemos no esté en aquella intensidad tan alta que nos vaya a causar nosotros enfermedad. El ascaris tenemos que vigilarla, como les decía ahorita, con su problema de la obstrucción. Los tricocéfalos tenemos que observarlos también, tienen una complicación que es el prolapso rectal, cuando el niño está muy desnutrido y tiene una alta carga parasitaria de tricocéfalos. Los tricocéfalos se alojan en el colon, comienzan a pujar, el niño siente deseo de evacuar, evacuar, y lo que hace es que como no tiene nada que expulsar, el ano sale hacia afuera. Los otros serían las amebas, como nos dice Jessica, tendremos que vigilar las amebas, las yardias, Yardia lamblia, que es otro de los protozoarios también causantes de diarrea, y que también interfiere con la absorción de las grasas, por lo tanto de los alimentos. Entonces, si tenemos un intestino afectado, ¿qué es lo que hace el intestino? Absorber los nutrientes. Si tenemos un intestino afectado, no va a haber absorción de nutrientes, por lo tanto caerá en una desnutrición. Doctora, me llamó mucho la atención, el caso del ingeniero agrónomo Ángel Tomás Solís Montero, quien es entomólogo, experto en vectores. Entomólogo en salud pública. Exacto. Y muy propicia la ocasión para tratar, ingeniero, sobre estos parásitos, estos insectos que transmiten parásitos y que son vectores. Háblame de eso. Sí, bueno, uno que se parece mucho al campo que está definiendo la doctora Lourdes es la filariasis, que es transmitida por un mosquito, el mosquito que pica de noche. Eso es una de las enfermedades que están dentro de las desatendidas. Filariasis linfática por un parásito un nemátodo llamado Buchereria bancrofti. Esta es transmitido por un mosquito que pica durante la noche, el mosquito que más pica. Hay otros vectores. Se le llama vector a un insecto o a un organismo, por lo general es un invertebrado que adquiere un parásito de una persona infectada o enferma y lo lleva a personas que no están infectadas, que están sanas. Entonces, entre esos, los más frecuentes son los mosquitos, los vectores más importantes, porque ellos, transmitiendo enfermedades, han logrado causar más muertes a los humanos que cualquier otra causa. Ni siquiera las guerras más fuertes que ha tenido la historia del mundo han matado más gente que lo que han matado los mosquitos a los humanos. ¿Y cuáles serían estas enfermedades? Entre ellas está la malaria, que es transmitida por un mosquito que se llama Anopheles, en el caso de República Dominicana, Anopheles albimanus. Pero a nivel mundial hay muchísimos mosquitos anófeles que transmiten malaria, como ocurre en África, y en África es una de las primeras causas de morbilidad y muerte en niños. Aquí la malaria no está, por ejemplo, no es tan abundante porque tenemos un programa fuerte de control y es un solo parásito y es un solo vector en este caso, y eso nos ha ayudado bastante, nos permite tener mejor control.
pero es letal. La malaria de aquí, si no se trata, puede matar al paciente. Igual conocen ustedes el dengue, que en la zona tropical del mundo causa mucha morbilidad y muertes. Entonces, es transmitido por el mosquito que tiene más contacto con los humanos, por Aedes aegypti. Es el mosquito que vive en la mayoría de las casas donde hay recipientes con agua expuesta, con agua destapada. Y es el mosquito más abundante en las ciudades. Inclusive en zonas periurbanas y ya rurales donde se usa agua de lluvia y hay que almacenarla en tanque, también es una especie muy abundante. Entonces es un mosquito que tiene mucho contacto con los humanos y cuando entra alguien que está infectado por algún virus transmisible por este mosquito, inmediatamente comienza la transmisión porque ellos adquieren el parásito, sea virus, por lo general son virus, y lo incuban y después lo transmiten a otras personas. Esa es la dinámica de transmisión del dengue. Ustedes saben que el dengue es transmitido por este mosquito, pero la dinámica es que las personas son las que se distribuyen, las que dispersan la enfermedad. Los mosquitos por lo general no se mueven demasiado alrededor de las viviendas, pero supóngase una escuela donde hay mosquitos y vienen niños de diferentes barrios, uno que venga con dengue a esta escuela, si hay mosquitos, bueno, va a dejar los mosquitos infectados, los otros van a adquirir el virus y lo van a llevar a sus respectivos barrios. Por eso es que ustedes ven que cuando hay un brote de dengue, a veces hay varios barrios que están produciendo al mismo tiempo. Y en el caso del Zika, ¿también podría ser una de esas enfermedades? Sí, el Zika y chikungunya son transmitidas por Aedes aegypti. Entonces, también tienen esa dinámica de transmisión. No sé si recuerdan en el 2014 que la chikungunya se expandió rápidamente porque toda la población estaba susceptible. ¿Qué ventaja hay con respecto a Zika y chikungunya? Que son enfermedades transmitidas, provocadas por un solo virus, Zika y chikungunya. En el caso de dengue, ese va a ser un problema por mucho tiempo de nosotros, porque es provocado por 4 virus. Entonces, 4 virus circulando es muy difícil de acabarse, porque siempre va a haber personas susceptibles a alguno de esos serotipos, a alguno de esos virus. Y por eso ustedes ven que año tras año siempre tenemos amenaza de transmisión de dengue. Sin embargo, vino chikungunya, le dio a todo el que tenía el ombligo para adelante, todo el mundo perdió el cuadre, recuerdan, y después desapareció, porque agotó todo lo susceptible, todo el que era susceptible hizo contacto con la enfermedad, entonces, con el parásito. Igualmente pasó con Zika. Fíjense cómo llega, como es un solo virus, llega y ya infecta a mucha gente, pero después como que desaparece. ¿Qué pasa con dengue? ¿Es que desaparecen o mutan? Deja de haber gente susceptible y por eso baja la cantidad de enfermos, porque son enfermedades que se destacan cuando va el grupo de personas a los hospitales. Pero después cuando están ocurriendo casos esporádicos, dejan de tener importancia para salud pública. Claro, hay que destacar que Zika, aunque no tenga esa transmisión intensa como pasa con dengue, o como pasó a lo primero cuando comenzó, va a ser una enfermedad siempre importante para salud pública por la secuela que puede dejar, por los problemas permanentes que puede provocar en el caso de las mujeres embarazadas, que pueden tener niños con problemas congénitos, y los síndromes de Guillain-Barré que pueden inducir y que pueden provocar la muerte. Claro, la mayoría de las personas que sufren Zika no tienen ese problema, sino es 1 de cada 5. Bien, ingeniero, doctora, yo quisiera que ustedes dos, profesionales los dos en su rama, me relacionen o le expliquen al amigo televidente la relación insectos, transmisores de virus y
parásitos en el ser humano, después de la pausa. Ok. Ingeniero, antes de irnos a la pausa, yo le dejé una pregunta a los dos en el aire. La relación parásito, parasitosis, transmisión de parásitos a través de los insectos. Adelante. Bueno, le voy a tomar el turno a la doctora. Tú sabes que cuando una persona sufre una enfermedad, por ejemplo como cólera, amebiasis, que le provoca diarrea, y esa enfermedad, por ejemplo, es un lugar, por ejemplo, lugares pobres, donde hay muchos niños así que defecan al aire libre. En esos lugares, las moscas pueden asistir a las heces que ellos depositan al aire libre y pueden adquirir los parásitos. Entonces, porque ya suben a la heces, se mueven y se contaminan las patas. Sí. Entonces, cuando ellas volando van y aterrizan un alimento, o una persona que está durmiendo desarropada le caminan en la cara, en la boca o en sus manos, porque la tienen sucia que comió algo, ahí dejan esos parásitos. Y la gente, dependiendo de su comportamiento, puede adquirir la enfermedad. Igualmente pasa con otros vectores mecánicos, como pasa con las cucarachas. Las cucarachas están en el séptico y están en las letrinas. Y las personas producen sus excretas y están enfermos. Cuando la población de cucarachas aumenta mucho, ellas pueden entrar a las viviendas y van a visitar los platos, lo que uno deja sucio en la noche, ya van a comer ahí, pero después se expanden y caminan por todas partes y caminan por aquellos que están limpios. Por eso la persona, cuando aún haya fregado su plato, su vaso en la noche, si va a tomar agua, usted debe lavar su vaso antes de tomar agua, porque usted no sabe lo que le caminó en la noche, dependiendo de su condición, de la condición del hogar. Entonces, en esa forma puede haber transmisión mecánica de esos parásitos. Entre los vectores mecánicos encontramos las moscas, los roedores, que aunque no son insectos, también se mueven cerca de las excretas de las personas y están relacionados con todos esos patógenos que son de transmisión mecánica. Todo lo que sale por las excretas, y entonces le han encontrado en su pata el virus del polio, lepra, el vibrión de cólera, le han encontrado diferentes parásitos que pueden ser llevados mecánicamente a pacientes sanos, y eso sí, es muy viable, es una relación que hay entre los insectos y los parásitos. También los huevos de esos parásitos que producen en las heces también pueden ir en la pata de estos roedores. Y eso, que esa es solo una forma de hacerlo de manera mecánica, pero hay otra, que si el vector no está, no existe la enfermedad. La malaria, por ejemplo, necesita el vector, necesita el mosquito. Si el mosquito no está, no hay malaria. Hay otros, la filariasis linfática, como decía el ingeniero ahorita. Si el mosquito no está, pues no va a haber filariasis linfática. Filariasis linfática, no va a haber la transmisión. O sea que hay una serie de parásitos que también necesitan de esos vectores que los lleven y los traigan para poder mantenerse esa transmisión y ese ciclo de infección. Doctora, en su experiencia, porque sé que usted ha sido una correcamino en cuanto a campañas de desparasitación y de vacunación y esas cosas contra los parásitos en todo el país, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le hacen a los padres, a las madres mayormente, que es la que están normalmente con los niños? ¿Cuáles son estas recomendaciones que los padres debemos tomar en cuenta o debemos prever para evitar la parasitosis en los niños? Bueno, ya sabiendo que estas parasitosis tienen que ver con lo que es la salubridad, el entorno, lo que es el saneamiento básico, todo lo que es el aseo, todo lo que es higiene es importante para poder controlar un poco lo que es la transmisión de los parásitos. Hay que lavar las manos antes de comer y después de ir al baño.
Tenemos que deponer las heces de manera adecuada. Hay que ir a la vacinilla o al sanitario o a la letrina. Y en esos sitios donde no existe nada de esto, tenemos que orientarlos y educarlos de cómo hacerlo de manera adecuada. Debemos decir, mire, vaya, si está en el monte y le dio la voluntad, usted lo que tiene que hacer es hacer un hoyo, como hacen los perritos, hacer un hoyo, hacer la excreta ahí y taparla, que después eso será abono más adelante. Y tener en cuenta que si lo va a hacer retirada de del río, porque si llueve y sube el agua la puede arrastrar. Entonces es una previsión que hay que tener, que no sea tan cerca como que cuando el río suba se la vaya a llevar. Medicar. Si medicamos, tenemos la persona sana, eliminamos el parásito, mientras más medicamos, menos personas enfermas vamos a tener. Y controlar lo que son los vectores. Tenemos que tapar bien la basura, si usted su basura amarre bien su funda, póngale bien sus tapas. Y lo que decía el ingeniero ahorita, si aunque hayamos fregado, mantener nuestra loza que esté limpia, bien cuidada y salvaguardada de que los insectos, esos artrópodos que pueden ser transmisores de enfermedad, crucen por encima de ella. Las uñas cortas, los zapatos, porque hay parásitos que son larvas en el suelo que atraviesan la piel de los pies. Entonces, uñas cortas y siempre con sus zapatos. Ingeniero, hay algo que no quisiera que se nos escape, Jessica, disculpa. Yo oí algo que me pareció extraño, pero que usted me dijo fuera del aire que es una realidad. La entomología forense. ¿Es cierto que se utilizan insectos para determinar en el aspecto forense algo sobre la muerte, los cadáveres, esas cosas? Sí, la entomología forense es un recurso que aquí no se está aplicando en criminalística, pero que puede servir sobre la base de la colonia de insectos que esté invadiendo un cadáver, sobre la base de las especies que estén presentes, se puede determinar el periodo post-mortem, es decir, qué tiempo lleva este cadáver siendo cadáver. Es decir, qué tiempo hace que este individuo murió. Eso... Con un insecto que esté en el que se encuentra aquí. Estudiando los insectos que están presentes. Si cada insecto que está presente en un cadáver se sabe en qué momento después de la muerte llega, y midiendo el ciclo biológico de esas larvas, uno cuenta hacia atrás y ya tiene una época más o menos de cuándo comenzó a ser cadáver. Porque cada insecto llega en un momento determinado. Hay insectos que llegan a las 24 horas, hay otros que llegan 3 días después, y hay insectos que llegan 3 meses después, como pasa con unos que le llaman derméstidos, que son unos coleópteros, que llegan a los 3 meses de... Es decir, es un recurso que se puede usar en criminalística. En República Dominicana no se está usando eso todavía, y tal vez eso, las universidades comiencen a ofertar preparación en eso para que se cree eso, para que sea un recurso más. A medida que crece la población se complica más la cosa y las investigaciones tendrán que ser más finas. Con respecto a los mosquitos, a las enfermedades transmitidas por mosquitos, antes que ustedes cierren, hay que prevenir la transmisión de dengue de una forma sencilla. Simplemente no tener gusarapo en la casa. Los gusarapos son las larvas de los mosquitos que están en los tanques y en los recipientes que tiene la gente que deja en el patio. Ya no se puede tener recipientes en los patios que retengan agua. Y el que tiene tanques tiene que vigilar si hay gusarapos. Si hay gusarapos, hay que eliminarlos. Y se pueden eliminar llamando a salud pública para que le pongan un larvicida, o bien usted mismo poniéndole 2 pececitos de esos beta o guppy, que ellos en 2 o 3 días se lo comen todo. Después que termine de limpiar el tanque, saque los pececitos, tape su tanque y a partir de ahí un telecloro 2 veces a la semana. Bien. Y ya con eso se previene. Doctora, ingeniero, se nos quedan muchas preguntas, Sí. pero el tiempo es misericordia en televisión. Ya José Luis no está haciendo tantas señas que yo pensé que era diciéndome, hola, ¿cómo está? Y diciéndome, adiós. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por estar aquí, a venir desde esta consulta, a participar con nosotros y orientar a nuestros amigos televidentes. Y a usted, doctora,
amiga de muchos años, Amiga de muchos sé que la años. productora de este programa debe estar sentada en el televisor viendo a su amiga de infancia, doña Julia López, que ha estado presente siempre y tratando de conquistar a la doctora para que nos acompañara en Aquí consulta nos participativa. Gracias del alma. A ustedes, amigos televidentes, Jessica Reyes y Ricardo Perlman, se encontrarán en la próxima entrega.